Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido histórico por la historia de las ideas pedagógicas, hablando de un periodo histórico que es bastante extenso y complejo. No lo podemos reducir a términos simples como la gente suele hacer, que es la Edad Media. La Edad Media no se puede resumir en decir que fue una época del oscurantismo, que fue la época del dominio del cristianismo, que fue la época de las guerras religiosas, de las cruzadas, que fue la época del feudalismo. La Edad Media fueron muchas cosas. Em, y al tener una duración de 1000 años aproximadamente, en términos obviamente históricos ficticios que se toman un inicio y un final, aunque cuesta determinar esas fechas, este, es un periodo histórico muy extenso, muy complejo, donde pasaron demasiadas cosas. Entonces no se vale reducirlo solo, qué sé yo, a lo malo, a lo negativo, a lo oscuro que ocurrió, que precisamente la caracterizó. Eso es claro, pero no podemos reducirlo solo a eso. Ahora voy a aclarar y a profundizar un poco más al respecto. La Edad Media es un periodo que se corresponde entre los periodos de 453 después de Cristo y 1453 o 1492 después de Cristo. ¿Por qué estos años? ¿Qué dio origen a la Edad Media? ¿Y cómo decayó el Imperio Romano? Porque si ustedes recuerdan, habíamos quedado en la historia en que el Imperio Romano estaba en su auge y en cómo era la educación durante el Imperio Romano y etcétera. Pues resulta que por razones que todavía se discuten, el Imperio Romano abrazó al cristianismo. Había terminado la clase pasada haciendo la reflexión de que por eso la Iglesia Católica se llama Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Desde sus inicios, la Iglesia Católica se dio la mano con el imperialismo, ¿verdad? Y no podríamos imaginarnos iglesia sin imperio romano e imperio romano tardío sin iglesia, ¿verdad? Entonces, la historia de la Edad Media es mucho la historia del surgimiento y el auge de la Iglesia Católica, eso es cierto. Em, entonces, tenemos un dato histórico muy interesante y muy curioso que es Constantino, el famoso emperador, el primer emperador romano que a la vez era cristiano. Hay muchas razones por las cuales se dice que Constantino se convirtió al cristianismo. La leyenda lo que cuenta es que Constantino tuvo un sueño donde se le apareció el ángel Gabriel que le reveló la verdad y que solo había un único Dios y etcétera, y entonces se hizo cristiano. La versión más aterrizada y más realista es que habían intereses políticos y habían alianzas y habían posibilidades de crecimiento y el imperio, como ya vamos a ver, estaba desesperado porque estaba ya en decadencia desde hacía mucho tiempo. Entonces tenemos a Constantino en esta época, más o menos en los años 200, 300 después de Cristo, que ya va a ser el primer emperador cristiano. Eso es algo pues nunca visto, ¿verdad? Porque los emperadores pues romanos abrazaban su religión oficial y seguían sus costumbres. Entonces vemos cómo el cristianismo, que es una religión, que fue una religión inicialmente muy dispersa en grupitos pequeños y fue muy atacada por los mismos romanos, muy censurada, muy prohibida, ya después el mismo imperio va a abrazar esta religión como la religión oficial. Entonces tenemos otra fecha importante que es el 325 después de Cristo, el famoso concilio de Nicea, que es donde se legaliza el cristianismo, es decir, ya se le otorga un carácter legal, ya no van a ser perseguidos los cristianos, ya no van a ser echados a los leones, ni van a hacer show con ellos, ¿verdad? En el año 380 se declara el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y en el año 395 se divide el Imperio Romano. Ahora, para entender esta división y la posterior caída, voy a pasar un momento la diapositiva y van a ver esta imagen que ilustra esta es la capital del Imperio Romano tradicionalmente, ¿verdad? Antiguo, lo que luego se llamó Imperio de Occidente. Y en un momento dado, me devuelvo un segundo, en el año 395 el Imperio Romano decide dividirse en dos grandes partes, que tuviera dos diferentes líderes, ¿verdad? Dentro de un solo imperio, ¿verdad? Dos diferentes líderes, uno con centro en Roma y otro con centro en Constantinopla, que en realidad esa ciudad se llamaba Bizancio, es lo que hoy se conoce como Estambul. Ahorita vamos a hablar de esta ciudad.
Entonces, lo que ocurre es que el imperio de Occidente, bueno, el imperio romano tradicional está en decadencia por muchas razones que como este no es un curso de historia no podemos profundizar demasiado, pero sí podemos decir que el imperio está en decadencia interna producto de la corrupción y de muchas guerras civiles internas que surgen dentro del mismo imperio, pero también producto de diferentes invasiones que lo van debilitando. Yo siempre he dicho que todos los imperios caen desde adentro, todos los imperios implosionan. Si ustedes me preguntan a mí de lo que yo he leído de por qué el imperio romano cayó y por qué fue en declive, pues bueno, es la explicación más lógica del destino que tiene todo imperio, es caer desde adentro. Vean Estados Unidos, que es el mejor ejemplo qué sé yo, de un imperio moderno. Todo imperio cae desde adentro, no puede caer desde afuera. Por más invasiones que le hagan, es demasiado poderoso para que caiga desde afuera. Entonces había muchas razones internas que ya venían debilitando al imperio romano durante los últimos 2 siglos. eh, ¿Verdad? Ya después de Cristo, los primeros 3 siglos después de Cristo. Y entonces esto lleva a la decisión desesperada de dividir el imperio en dos partes diferentes, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Em, no mucho tiempo después tenemos la fecha oficialmente declarada, ¿verdad?, de la caída del imperio romano de Occidente. Es decir, ay, perdón, es decir, el Imperio Romano de Occidente es el que técnicamente cae, ¿verdad? O sea, el tradicional, el del centro en Roma, el del siglos A, ¿verdad? Em, entonces surge a partir de este momento un nuevo centro, una nueva ciudad llamada Bizancio, que ya desde antes existía, ¿verdad? Es una ciudad muy, muy antigua, con mucha historia. Esta ciudad se llama Bizancio, luego se le va a denominar Nueva Roma y se le va a conocer popularmente como Constantinopla, que este nombre significa Constantinópolis. Constantinópolis, que quiere decir la polis de Constantino o la ciudad de Constantino. Em, este se va a convertir en el centro cultural, político y educativo del Imperio Romano, de lo que quedó del Imperio Romano de Oriente, que es el que va a quedar, ¿verdad? Se va a convertir en el centro cultural, es decir, va a ser como el París de la Edad Media, qué sé yo, ¿verdad? El Imperio Romano de Oriente va a ser, va a dar continuidad a lo que se conoció como el Imperio Romano. La gente que vivía en esta parte del imperio hablaba mayoritariamente el griego, ¿verdad? Mientras que esta hablaba mayoritariamente el latín. Entonces la identidad se va a volver una identidad más fusionada. Estas personas hablan mayoritariamente griego, pero se identifican como romanos y se siguen identificando como romanos aunque el imperio ya cayó, ¿verdad? Entonces muchas de estas personas que vivían en esta región del imperio de Oriente, pues no sintieron realmente que el imperio cayó nunca. Ellos se sintieron siempre herederos de la tradición del imperio romano, o del imperio de Occidente y de todo del imperio romano. Entonces, siempre hubo una disputa por quiénes son los verdaderos romanos, ¿verdad? Y los puristas decían que solo los que estaban alrededor del centro de Roma, de la cuna, ¿verdad? Mientras que los que vivían en esta zona pues nunca sintieron realmente, nunca se dejaron de percibir a sí mismos como romanos. Es decir, establecieron su identidad como romana ya entrada a la Edad Media, ¿verdad? 500, 600, 700, 800 después de Cristo, se seguían identificando como romanos. Eh, ya justamente en esta época, hacia el 800, 900 después de Cristo, entra en el poder lo que se ha llamado el Imperio Carolingio y el Imperio Germánico, liderado por Carlomagno, y van a pasar muchísimas cosas. Es un periodo de 1000 años bastante extenso donde podemos hablar desde muchas aristas, desde lo económico hasta lo político, lo social, lo cultural, lo literario, lo artístico, todo lo que ocurrió en esta época, que es una época riquísima, que evidencia todo lo bueno y todo lo malo de la humanidad, ¿verdad? La Edad Media se considera que termina en 1453 o en 1492, dos fechas igual de importantes e igual de definitivas. 1453 es la fecha oficial, digamos, de la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg, y a la vez y esta fecha marca el triunfo del Imperio Otomano sobre
sobre el Imperio Bizantino y marca el fin de un periodo de 1000 años de esta continuidad del Imperio Romano. Es decir, casi que si queríamos decirlo así, si queremos decirlo así, el Imperio Romano realmente cayó hasta 1453 o 1492. Para ser más generales, el Imperio Romano no cayó hasta el siglo XVI, ¿verdad? Obviamente que así no lo ha sentido la historia porque el Imperio Romano pertenece a la antigüedad, a un periodo que llamamos histórico que llamamos la antigüedad, que tiene características diferentes al de la Edad Media, y en la Edad Media sí, la identidad del Imperio Romano sigue siendo importante, pero no va a ser lo que define realmente la identidad y lo que implica la Edad Media. La otra fecha que puede marcar el fin, depende de quién, con cuál historiador hablen, es 1492, la llegada de los españoles, otro hito histórico, ¿verdad? Entonces, según la historia oficial, en esta época se da inicio a la era moderna que va desde 1492 o 1453 hasta 1789 con la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y todo esto que después lo vamos a conversar. Esto es importante entenderlo y tenerlo muy claro porque tenemos que tener claro que desde el inicio de la Edad Media el nuevo centro va a ser Constantinopla, ¿verdad? Y la identidad de las personas que viven aquí va a ser romana, van a hablar griego, además de otro montón de lenguas, ¿verdad? Pero siempre se van a percibir a sí mismos como romanos. Eso es fundamental. Y siempre van a entrar en un pleito ahí ideológico por si son ellos realmente romanos o si no lo son, ¿verdad? Bizancio, esta ciudad que yo marqué aquí, que dice aquí Constantinopla, que está prácticamente entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, en una posición muy estratégica, una ciudad que siempre ha estado en el centro del conflicto, de todo, se llamaba Bizancio desde el siglo VII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Aquí tenemos la Catedral de Hagia Sofía, una catedral famosa que está en Estambul hasta el día de hoy. Creo que hoy está ocupada por musulmanes, pero es increíble la cantidad de siglos que tiene ahí de pie esa catedral. Este, mm, entonces Bizancio pasa a llamarse Constantinopla, popularmente llamarse Constantinopla, eh, desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo, y al día de hoy, desde 1930, se le llama oficialmente Estambul y es la capital de Turquía, ¿verdad? Vean que sigue estando exactamente en el mismo lugar. Entonces, esta es la historia de una ciudad muy antigua, este es el centro. eh, eh, alrededor del cual va a bailar toda la Edad Media. Por supuesto que también es importantísimo, sigue siendo importantísimo Roma. Si ahí van a estar, va a ser prácticamente el centro del catolicismo, ¿verdad? Pero bueno, para darnos un panorama. Otros hechos muy importantes que ocurren durante la Edad Media, que no se nos tienen que olvidar, es la expansión del Islam. Eh, no se nos tiene que olvidar que el Islam se expande muy rápidamente, ¿verdad? Mahoma muere en el 632 y el Islam se empieza a extender muy rápidamente. Ingresa desde abajo por la península ibérica, es decir, España, Portugal, y mucha de la historia de España, de la Edad Media y del Miocid y todo esto, va a ser la recuperación católica y cristiana y muy española de las tierras que fueron ocupadas por los musulmanes, ¿verdad? Lo que se ha llamado en la historia de España la Reconquista. Entonces eso va a ser otro aspecto fundamental de la Edad Media y para nosotros es relevante, empezando porque en nuestra lengua española han quedado muchos registros de palabras en árabe y uno se puede preguntar, bueno, pues ¿de dónde? ¿De dónde es que tenemos tantas palabras en árabe y por qué? Pues bueno, tenemos un gran periodo de historia de convivencia pacífica y no pacífica, en muchos sentidos, eh, entre musulmanes y cristianos en esta zona, ¿verdad? Particularmente España, em, lo cual da pie a muchas mezclas y a muchos usos diferentes y a muchos préstamos lingüísticos y a arquitectura y a arte, etcétera, que se va a compartir, ¿verdad? No se trata solo de guerra, sino que es un periodo mucho de convergencia y de diferentes culturas en ebullición. Entonces se va a expandir el Islam, se va a expandir el cristianismo. Este mapa muestra en colores verdes, verde claro y verde oscuro, las zonas que se cristianizaron primero. Entonces vean que en el centro, que está Constantinopla, podemos ver ciudades
muy cristianizadas tempranamente, es decir, porque fueron de las que declararon el imperio oficial, la religión oficial del imperio como el cristianismo. Ya luego de ahí se va yendo hacia el resto de Europa, Eurasia y pequeñas partes de África. Entonces, más o menos, esto es una fotografía de un momento de la Edad Media, un mapa de la Edad Media en un momento determinado. Eh, Vean la convergencia de tres diferentes imperios. El imperio musulmán, con sus tierras en Toledo, Córdoba, Sevilla, Granada, el gran territorio llamado Al-Ándalus, luego llamado Andalucía, ¿verdad? Perdón, Al-Ándalus, Al-Ándalus. Luego el imperio carolingio, franco-alemán, ¿verdad? Y el imperio bizantino, que es el que ya, del que venimos pues conversando. Em, Entonces, vean que la Edad Media es una edad compleja a nivel de imperios, a nivel de juegos políticos, a nivel de religiones. Es una época, para ya dar una caracterización más resumida, es la época de la expansión de las grandes religiones, el cristianismo y el islam. Es una época de transición también del esclavismo que era muy propio del mundo de la antigüedad. No quiere decir que dejó de existir, por supuesto que siguió existiendo, al feudalismo, que se convierte en el nuevo centro económico, ¿verdad? El surgimiento de diferentes imperios, monarquías y dinastías que van a entrar en conflicto con el poder religioso, ¿verdad? Es conocido el conflicto que siempre ha habido entre reyes y el papa, ¿verdad? Y a veces amigos, a veces enemigos. También la Edad Media se recuerda es un periodo recordado por las cruzadas, que son estas guerras lideradas para recuperar territorios ocupados generalmente por musulmanes o lo que se ha llamado bárbaros, ¿verdad? Esa palabra bárbaro viene del griego barbar, quiere decir los que balbucean, los que hablan barbar, los que bla 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 bla. Eso quiere decir bárbaro, ¿verdad? Un poco de xenofobia ahí, pero es un dato interesante. Es la época también de la Reconquista española que ya hablamos, es la época de la Santa Inquisición, aunque la Santa Inquisición oficialmente tiene su auge un poquitito más adelantada a la Edad Media, ¿verdad? Ya como por 1600, 1700, por ahí todavía estaba la Santa Inquisición persiguiendo herejes infieles y torturando personas en el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque así lo fue. Lo que se ha llamado la espada y la cruz. Llevar la espada y la cruz a donde sea, llevar la palabra de paz de Jesús, de paz y amor de Jesús a través de la sangre y de la tortura. Eso es una característica primordial de la religión cristiana durante sus primeros, bueno, ¿qué diría yo? De sus 2000 años de existencia, pero en fin. Esta es una época entonces también culturalmente, para que no piensen que yo soy el típico profesor universitario ateo que solo habla mal de la religión, es una época también donde surge gran cultura, donde surgen las universidades, estos grupos de maestros y alumnos que empiezan a tener intereses que dejan de ser teológicos, ¿verdad? Pero las universidades nacen de las iglesias, las instituciones educativas, las escuelas y los sistemas educativos formales nacen inicialmente de las iglesias, porque ¿dónde creen ustedes que estaba todo el saber? ¿Quién era dueño de los libros? ¿Quién tenía el conocimiento? Eran las iglesias. Entonces, lo que va a ocurrir históricamente a nivel educativo es una separación muy lenta entre la educación religiosa y la educación laica, ¿verdad? Que es prácticamente la conclusión de la Edad Media. ¿Qué es lo que va a llevar al fin de la Edad Media y cuál va a ser, perdón, al fin de la Edad Moderna? O sea, todos los mil y resto de años que dura la Edad Media y la Edad Moderna van a llevar a que haya una separación entre el mundo religioso y el mundo político, el mundo laico, ¿verdad? Pero eso va a ser una lucha que va a tardar muchísimos siglos, de la cual nosotros nos olvidamos muy fácilmente, pero en fin. Entonces, entonces, algunos principios pedagógicos básicos de la Edad Media es una edad en la que se combinan muchas cosas, muchas cosas que podrían parecer contradictorias, como esto que les digo de llevar la palabra de la paz y del amor de Jesús a través de la guerra, la destrucción, la muerte, la tortura de muchas personas. Pues bueno, eso son contradicciones más que humanas, ¿verdad? Ya lo dijo un sabio de la Edad Media, se me olvida quién dijo esto, pero dijo, soy hombre y nada de lo humano me es ajeno, ¿verdad? Nada de lo humano me es ajeno. Y dentro de lo humano están las contradicciones. Eh, entonces,
Es una época en la que se combina lo guerrero, lo clásico le vamos a llamar a lo griego y lo romano, ¿verdad? A lo greco-romano y lo cristiano. Va a ser una combinación de estos tres elementos en todo sentido, a nivel cultural, a nivel artístico, a nivel pedagógico, ¿verdad? Em, el cristianismo va a desempeñar un papel central en la educación. Es decir, no hay educación, no se concibe educación si no es una educación que lleve el cristianismo como centro. Es decir, los niños que aprenden a leer y escribir, los poquitos niños que aprenden a leer y escribir, aprenden con textos religiosos y aprenden a leer textos religiosos y aprenden a leer la Biblia, ¿verdad? Que básicamente es el libro central del cristianismo. Em, entonces es una época de un aumento en el poderío económico y político también de la Iglesia Católica romana. La educación pasa a estar en manos de la Iglesia. Se cristianizan muchos elementos clásicos. Por ejemplo, muchos de los padres de la Iglesia Católica temprana de lo que se van a ocupar es de cristianizar, como les dije en la clase pasada, a filósofos como Platón, por ejemplo, que es el más fácil que se puede cristianizar desde mi punto de vista porque es el que hace las afirmaciones pues, más descabelladas y con menos sustento empírico. Si usted habla del mundo de las ideas y del cuerpo y del alma y todo lo que usted quiera, obviamente que eso del cristianismo lo va a tomar muy fácilmente y lo va a engullir, porque básicamente eso es lo que hace. Entonces se cristianizan diferentes elementos clásicos. Eso es algo muy valioso. Quiere decir que los padres primeros de la iglesia y los sabios primeros de la iglesia no necesariamente quemaron todos los libros y quemaron a Aristóteles y quemaron a Homero y dijeron estos son herejes, estos no creían en ningún dios, estos eran impíos, qué sé yo. No dijeron eso y no quemaron todos los libros, aunque quemaron un montón de los cuales no tenemos registro gracias a que los quemaron. Sin embargo, muchos los mantuvieron. Entonces, no tendríamos hoy registro de las obras de Aristóteles, ni de los diálogos de Platón, ni de las tragedias griegas. No tendríamos registro de eso si no fuera porque muchos monjes celosos mantuvieron esos originales o esas copias en bibliotecas diferentes, ¿verdad? Los iban transcribiendo mano a mano. Es decir, ellos veían un tesoro a pesar de entender que no pertenecían a su religión. Ellos vieron ese tesoro y para entenderlo, mucho de lo que hicieron fue cristianizar esos elementos, interpretarlo en el marco de su visión del mundo, que es lo que cualquier ser humano haría, ¿verdad? Em, la educación que se brinda es una educación vertical, es una educación con disciplina, con rigor, con castigo físico y bueno, diferentes estrategias de aprendizaje que se empleaban o cómo era la didáctica a través de repetición, dictados, estudiante que escucha y maestro que habla, memorización y reproducción. Ahora, antes de entrar al método escolástico, ¿por qué se justifican estos métodos o estas estrategias de aprendizaje en la Edad Media a pesar de que hoy sabemos, hoy la ciencia pedagógica nos dice que repetir, memorizar y decir simplemente de memoria no es aprender? Pero, ¿cómo se justifica o cómo lo podemos explicar? Porque es muy fácil ver para atrás y criticar y decir esto lo estaban haciendo mal, pero ¿cómo se explica? Pues bueno, existe un libro que nos dice toda la verdad revelada. La verdad revelada está en la Biblia, dicen estos sabios cristianos. Entonces, si ya toda la verdad está revelada, ¿para qué la queremos ir a buscar a ninguna otra parte que no sea en donde está revelada, es decir, en la Biblia? Esta es la mentalidad del pensamiento dogmático frente al pensamiento científico. Y esa es una diferencia que quiero que vayamos haciendo de la diferencia entre dogma y religión. Una diferencia básica entre dogma y religión es que el dogma cree que la verdad ya está revelada, ya está dada, no hay que ir a buscarla. Entonces lo que hay que hacer es aprendérsela, repetirla, comprenderla a profundidad, pero no hay que ir a buscar verdades a ningún otro lado que no sea ahí adentro. Em, por contraparte, el pensamiento científico más bien lo que nos dice es que las verdades no son reveladas, que las verdades reveladas no existen, que no hay evidencia de verdades reveladas y que ninguna verdad está terminada, que la verdad siempre está en construcción y que siempre podemos equivocarnos en el camino hacia ella. Por lo tanto, el pensamiento científico, desde mi punto de vista, es mucho más, no solo realista, sino también honesto intelectualmente y también humilde, porque reconoce su propia equivocación, mientras que el pensamiento dogmático lo que hace simplemente es hacerse dueño de la verdad y no prestársela a nadie y no dudar de nada, ¿verdad? Em, entonces,
Bueno, el método, un método que nos legó la Edad Media, un método que ha llegado a influir mucho en la educación de los siglos pasados hasta la actualidad, es el método escolástico y dialéctico, que aquí podemos ver el germen del pensamiento crítico. Aquí podemos ver un buen aporte de métodos didácticos que siguen vigentes o que por lo menos de los cuales podemos aprender mucho. Eh, Algo muy importante de rescatado de recordar es que en la población general persistía un altísimo porcentaje de analfabetismo, es decir, casi nadie aprendía a leer y escribir. Básicamente la educación se daba alrededor de catedrales y bibliotecas para la formación sacerdotal. No era esto, todavía no estaba difundida la idea de educación para todos, eh, porque esta educación estaba centrada en la iglesia y en la formación espiritual. Eh, no se había retomado todavía esta idea de las humanidades, de la educación laica, etcétera, que sí tenían los griegos y romanos, ¿verdad? Pero luego más adelantito sí se va a retomar, por dicha, esos grandes aportes de los griegos y los romanos que se medio perdieron en la Edad Media por ahí. Durante el Imperio Carolingio, liderado por Carlomagno, de los siglos 8 y 9 después de Cristo, se dan sí, varias reformas educativas y culturales muy importantes, lideradas por Alcuino de York, uno de estos personajes fundamentales y centrales de la Edad Media, eh, que van a buscar darle una unidad cultural, lingüística y religiosa al imperio. Es decir, esta es como la continuidad de eso que llegó a ser, que era el imperio romano. Querían buscar nuevas identidades, nuevas unidades. Entonces, básicamente esa unidad se encontró en el estudio del latín y de los clásicos griegos y romanos, más la incorporación de las artes liberales, es decir, el trivium y el quadrivium. Durante muchísimos siglos, si ustedes leen a grandes costarricenses, incluso a mediados del siglo XX, ellos decían que la formación de un hombre culto venía del estudiar el latín, el griego y a los grandes y ciertas artes antiguas y etcétera. O sea, tenían todavía esta visión muy medieval de cómo, de qué era la formación de un hombre sabedor, por decirlo así, ¿verdad? Conocedor. Em, También se preocuparon por la formación guerrera, es decir, no era solo la formación intelectual, sino que era la formación intelectual más la formación guerrera, porque esto era el sostén del imperio, ¿verdad? Em, Existían varias escuelas, escuelas palatinas, escuelas episcopales, escuelas monacales, todas siempre, digamos, rotando alrededor de la Iglesia Católica. Nunca soltaron a la Iglesia Católica. Había secciones para clérigos y laicos y se dedicaban a copia de textos, a estudio del latín, etcétera. Ya ustedes saben que las artes liberales, yo creo que ya hemos hablado de ellas, básicamente se componen de trivium y quadrivium. El trivium es la gramática, la dialéctica y la retórica, todo lo que tiene que ver con la lengua, con el discurso, ¿verdad? Mientras que el quadrivium era la parte más, por decirlo así, científica, las disciplinas científicas, la tecné, aritmética, geometría, astronomía y música. ¿Cuáles eran los métodos didácticos? Igual, repetición, memorización, escritura, lectura y comentario de textos clásicos. Ojo, no solo de la Biblia. ¿Por qué? Porque siempre ahí está la espinita de lo clásico. Entonces, aquí está tal vez la salvada quizás que tuvo la Edad Media, que es que no, a pesar de que la verdad ya estaba revelada en un solo libro que era la Biblia, siempre hubo espacio para estudiar otros aportes de grandes sabios. Entonces, durante esta época se respetaba absolutamente la palabra de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, y básicamente existía un argumento que era Magister Dixit, el maestro lo dijo, el maestro Sócrates lo dijo, usted lo va a contradecir, ¿verdad? Entonces, era una combinación de muchas cosas, por eso es que no podemos caer en generalizaciones absurdas, ¿verdad? No podemos resumir 1000 años de historia humana en decir que fue la época donde la religión primó y donde simplemente no se estudiaba nada de humanidad ni nada, porque eso no es cierto. Los grandes humanistas surgieron en la Edad Media. Eso es algo que la gente selectivamente se le olvida, la gente que está muy ceñida en contra de la religión, ¿verdad? Em, no sin causas, ¿verdad? No sin causas, porque se lo buscan. Pero bueno, seguía siendo una educación
de la mano de la violencia. Los libros de historia lo que registran son presencia de ayunos, golpes, castigos para mejorar esta memorización y este aprendizaje. Hoy sabemos que la violencia no es para nada un método de aprendizaje, solo si es un método de adoctrinamiento. Eh, y podemos hablar entonces de tres grandes corrientes medievales a nivel educativo, pero a nivel general, tres grandes corrientes. Están los que, vamos a ver, ¿cómo decirlo? Los más intelectuales, por decirlo así, que son los escolásticos, que son los que buscan esta combinación de fe y razón. El principal representante es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino busca pruebas racionales de la existencia de Dios. O sea, si podemos hablar de algo más absurdo que eso, yo no sé. Pero bueno, Tomás de Aquino tiene una obra fundamental donde él va poco a poco desmenuzando todos los argumentos de la existencia de Dios a nivel racional y probando racionalmente, según él, que Dios existe. Por supuesto que todos esos argumentos ya han sido completamente refutados, pero bueno, lo que importa es el intento y la intención de Tomás de Aquino, que era explicar a Dios por medios a través de la razón. Mientras que los místicos pues, estaban más del lado del corazón, por decirlo así. No era tanto la razón, sino la no razón y cómo acceder a la divinidad a través de, no de la razón, sino de experiencias de éxtasis, de ascetismo, es decir, de dejar todo, dar votos de pobreza, hacer ejercicios de meditación, etcétera. Y también están las órdenes mendicantes, que son las que van de un lado a otro, los dominicos, los franciscanos, los carmelitas, los agustinos, en fin, que hacían votos de pobreza, de castidad y de obediencia, y era su manera de encontrarse con Dios a través del servicio, a través de el servicio a los otros, ¿verdad? Quiero que nos centremos un momento en el método que les digo de la escolástica, en el método escolástico, esta búsqueda de la fe y la razón, porque aquí está el germen para mí del pensamiento crítico. Aquí está el germen de la duda, ¿verdad? Esto es una influencia, son pensadores neoplatónicos, o sea, reciben la influencia de Platón y tienen un proceso didáctico dividido en tres partes que me interesa mucho rescatar para este curso y quiero que hagamos un ejercicio estos mismos pasos porque de hecho los aplicamos en clase, ¿verdad? Los tres pasos que usaban para leer un texto, para acercarse y entender profundamente un texto, ya fuera de la Biblia o un gran clásico, era la lectio, la quaestio y la disputatio. En la lectio hacían una lectura y una declamación del texto sagrado, o sea, una lectura completa, la lectio, en tres niveles que ellos llamaban el nivel literal, litera, el nivel sensus o de análisis de contenido y el nivel sententia del análisis de doctrina. Entonces era leer adecuadamente, porque por ejemplo, si ustedes se ponen a ver muchos libros de la Biblia están en griego. Para leer griego hay que saber cómo es el ritmo del griego y entender todos los acentos diferentes que hay y leerlo en el ritmo que hay que leerlo. Entonces ellos dedicaban toda una gran parte a entender cómo leer estos textos, cuál es el sentido incluso auditivo para entender este texto. Entonces primero era la parte de lectura y para entender cuál doctrina se desprendía de ahí. ¿Verdad? Entonces, si leemos el inicio del Evangelio de Juan, entonces leemos ese inicio y vemos cuál es la doctrina que podemos sacar de ahí, ¿verdad? Luego viene la quaestio. La quaestio es la parte de la pregunta. Es decir, ¿qué preguntas me surgen? ¿Qué dudas tengo? ¿Qué cosas no me quedan tan claras? ¿Qué podemos analizar y en qué podemos profundizar para reflexionar? ¿Qué causa dificultades de comprensión? Entonces ya es aquí el la persona enfrentada al texto preguntándole. Es decir, esta es una actividad, este es un ejercicio activo, de lectura activa, no es una lectura pasiva, no es una lectura sumisa, no, ¿verdad? Obviamente que siempre está enmarcado dentro del pensamiento mágico religioso, pero bueno, en general, cuando le planteamos preguntas al texto, estamos adoptando una estrategia de lectura activa, ¿verdad? Crítica. Si no entiendo algo, pregunto, digo, no entiendo. Y luego viene una tercera fase. Esto todo se hacía en grupo, ¿verdad? Como ven, por eso puse esa foto, bueno, esa imagen, esa ilustración ahí a la derecha. Siempre se hacía en grupos de pequeños monjes, ¿verdad? O pequeños, no sé cómo decirles, sabios, qué sé yo. Luego viene la etapa de la disputatio. La disputatio es una etapa dialéctica
a través del diálogo, muy socrático, ¿verdad? Donde a través del razonamiento lógico, ya sea inductivo o deductivo, a través de la argumentación, de la contraposición de puntos de vista, etcétera, llegamos a una conclusión con esa dificultad de comprensión o llegamos a una comprensión máxima de ese texto. Entonces es un análisis en tres niveles: lectio, quaestio, disputatio. Eso es un método didáctico que llegó hasta las universidades. O sea, cuando surgieron las universidades, que ahorita lo vamos a ver, ¿cuál era el método inicial que usaban las universidades para estudiar? Era el método escolástico, era el método que más se adaptaba para cuando yo necesitaba estudiar algo que no fuera doctrina, que no fuera religioso, que no fuera el estudio bíblico. Entonces, eh, en las universidades se enfrentaban a los textos, se enfrentaban a los clásicos a través de métodos escolásticos. Es decir, la influencia escolástica llega directamente e inyecta a las universidades. Luego tenemos los otros dos corrientes, que son las órdenes mendicantes y los místicos, y cuáles son algunos de sus aportes a la educación. De las órdenes mendicantes tenemos esta idea de evangelización más educación. La idea de educación para todos es una idea que viene y tiene su semillita, aunque me muerdo la lengua diciéndolo, ¿verdad? Tiene su semillita en las órdenes mendicantes, en los dominicos, los franciscanos, etcétera. La idea de llevar una escuelita hasta lo más profundo de un lugar, de que por ejemplo en Costa Rica hay una escuelita hasta en el pueblito más lejano, esta idea, el germen de esta idea viene de las órdenes mendicantes y de su idea de la evangelización, ¿verdad? Su idea de ir pescando hombres, para usar un término muy bíblico, o muy cristiano. Entonces, esa idea de ir pescando, de ir evangelizando, tiene que ir de la mano con la educación. Si usted quiere que la gente entienda en qué consiste la palabra de Dios, pues tiene que enseñarles a leer y escribir. Entonces muchas de estas personas vieron su motivación en enseñar a leer y a escribir por por evangelizar a otros, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tenemos la cuna de la educación para todos? No es en Pestalozzi, como muchos quieren decir, aunque eso lo vamos a rescatar más adelante, sino de más atrás, desde la Edad Media. Por eso me gusta repasar esto con detenimiento para que entendamos bien de dónde viene todo. Y de los místicos como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, tenemos el concepto de formación. Ustedes vieron la definición que Susan Francis dio de pedagogía y que su objeto de estudio era la formación. Entonces, este concepto de formación viene justamente del concepto de formación que se hacían los místicos como una transformación profunda, intelectual y emocional. Eh, bueno, no les dije que esta imagen que tenemos a la derecha es una estatua que, si no me equivoco, está en Roma, que es Santa Teresa en éxtasis, ¿verdad? El éxtasis, que es una búsqueda de la divinidad a través de estados alterados de conciencia, ¿verdad? Entonces Santa Teresa entra en un periodo de éxtasis que es casi sexual, ¿verdad? Entonces por eso Bernini, el escultor, la esculpe con tanto cuidado y tanto detalle, con la boca abierta, los ojos cerrados y con el ángel con una flecha apuntándole sonriente, ¿verdad? Es eh, vamos a ver, un conjunto de símbolos que son eróticos, ¿verdad? Entonces mucho de lo místico está relacionado con esto, la experiencia mística. La única forma de explicar a la divinidad, según muchos místicos, es la única comparación posible es con el orgasmo humano, ¿verdad? Entonces es muy interesante, muy humanista llegar a entender cuáles fueron los aportes de todas las diferentes corrientes principales de la Edad Media. Ahora, para finalizar esta parte, es importante entender que la universidad entonces nació en la Edad Media. Es un producto del medioevo. El medioevo es otra forma de llamarle a la Edad Media. En esta imagen que viene aquí dice quod natura non dat, Salamantica non praestat. Eso quiere decir lo que natura no te da, Salamanca no te lo presta. Dicen la leyenda que estaba este rótulo ahí pegado como en la entrada de la Universidad de Salamanca, una de las universidades más antiguas del mundo en España, ¿verdad? Y dicen que estaba pegado arriba. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que natura no te lo da, Salamanca no te lo presta. Quiere decir, vea, papito, mamita, si usted viene aquí vacío de mente, no piense que la universidad se la va a llenar así porque así. Usted tiene que llegar a la universidad con algo en la cabeza. Yo recuerdo estar en estudios generales y escuchar al profesor de filosofía ofender a uno de los estudiantes de nuevo ingreso diciéndole, ¿sabe qué, papito? Lo que natura no se lo da, Salamanca no se lo presta. El chavalillo se quedó bateado y yo no entendí mucho la frase hasta que empecé a llevar cursos de latín y vimos esta frase y yo dije,
Dios mío, el profesor estaba ofendiendo a ese estudiante, estaba diciéndole tonto prácticamente, ¿verdad? Pero bueno, la universidad nace, es un producto de la Edad Media. Para todos los que dicen y solo señalan que la Edad Media es la primacía de la religión y el oscurantismo y la violencia, no, también la universidad es un producto de la Edad Media. La universidad, ¿qué más intelectual y qué más racional y etcétera que la universidad? La universidad surge como una mezcla de la cultura árabe, de la influencia de Aristóteles. Por eso Aristóteles es mi compa. Yo ya les dije a ustedes que yo prefiero a Aristóteles señalando hacia abajo que a Platón señalando hacia arriba, porque Platón es muy volado, tiene un tufillo ahí religioso que no me gusta. En cambio Aristóteles dice, no papá, vea hacia abajo, ve hacia abajo, estudiemos la Tierra, diseccionemos el universo en diferentes partes, estudiemos todo, ¿verdad? Entonces la universidad tiene una influencia muy grande de Aristóteles, de la cultura árabe, de las escuelas clericales y de la escolástica. Vean qué mezcla más rica, vean qué mezcla más rica. La cultura árabe, es decir, una cultura completamente ajena prácticamente a la cultura occidental, ¿verdad? Pero ahí está el germen también de la razón. Los árabes son grandes estudiosos y mucho de lo que tenemos en aportes en ciencias lo tenemos gracias a la cultura árabe, ¿verdad? Eh, Empezando porque usamos numerales arábigos, ¿verdad? Así se llaman. Uno, 2, 3, 4, numerales arábigos. Eh, Aristóteles, escuelas clericales y escolásticas. Aquí tenemos todo. Tenemos el mundo oriental, tenemos el mundo clásico con Aristóteles, tenemos el mundo católico con las escuelas clericales y la escolástica. Es decir, la universidad es como una mezcla riquísima de todo. ¿Cómo surgió la universidad? Como una corporación, una unión de maestros libres. Es decir, se empezaron a reunir fuera de la escuela con intereses no exactamente religiosos. Enseñaban artes liberales, se organizaban en diferentes gremios profesionales, poquito a poco se iban organizando en corporaciones de maestros y discípulos, en actividades libres de investigación y docencia superiores, que se empezaron a llamar Studium Generale, luego universitas, y hasta que, bueno, el concepto de universidad. Las primeras universidades del mundo, Universidad de Bolonia, Universidad de París, bueno, se organizaban como hoy se organizan, ¿verdad? En facultades dirigidas por un decano. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, algunos de ustedes son C0, seguro ni siquiera saben cómo se estructura la universidad, pero cuando ustedes se ponen a examinar cuál es la estructura de la universidad, es demasiado eclesiástica. O sea, es como, y mucho de lo que ocurre dentro de una universidad es muy ritual, muy casi religioso. ¿Qué es defender una tesis? Defender una tesis es prácticamente como pasar de un estado a otro, es casi como un ascenso, es como pasar de ser un tipo de sacerdote a ser otro tipo de sacerdote, ¿verdad? Hay mucho en la universidad que es ritualesco, que es casi religioso, que es estructurado en diferentes, digamos, muy verticalmente. Entonces usted sabe que la universidad está la universidad, hay diferentes facultades. Todas las facultades están dirigidas por un decano. Entonces, cada facultad tiene sus diferentes escuelas. Cada escuela tiene sus diferentes departamentos y cada uno tiene su diferente jefe, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, mucho de la estructura universitaria tradicional, obviamente esto lo vemos más claramente en las universidades públicas, estatales, que son las verdaderas, los verdaderos recipientes de toda la tradición universitaria. Entonces, ustedes ven esta influencia. Y eso es lo riquísimo de entender el origen de las cosas, porque entonces podemos entender cómo mucho de lo que ocurre, por ejemplo, en la universidad es ritual. A mí me encanta, es muy vacilón, a pesar de que somos los más laicos del mundo, del universo, ¿verdad? Dentro de las universidades, pero mucho de lo que ocurre sigue siendo muy ritualesco. Eh, ¿Cuáles fueron las primeras carreras que se enseñaban? Pues obvio, derecho, medicina y las artes. Luego fueron surgiendo diferentes otras disciplinas hasta lo que existe hoy. Pero el método inicial que se aplicaba en las universidades era el escolástico. Entonces, una idea fundamental con la que quiero cerrar es que mucho de lo que ocurrió en la Edad Media a nivel filosófico, pedagógico, los métodos, etcétera, lo que hemos ido viendo y desmenuzando en este tiempo, mucho va a permear en la modernidad, ya sea para contradecirlo o ya sea para reforzarlo. Entonces, entender la Edad Media es entender lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Vamos a hablar entonces de la modernidad. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner cada vez más bonita, porque entonces
Ya podemos ir poniendo más nombres y apellidos a ciertas ideas y a ciertos aportes. Ya podemos ir viendo la influencia de las ciencias y ya ustedes van a poder entender la respuesta a la pregunta que tanto me han hecho en la parte de la bitácora de cuál es la relación de la pedagogía con otras ciencias. Entonces aquí lo vamos a entender. ¿Cómo es que, cuál es la relación entre el surgimiento de la ciencia moderna? ¿Cuál es la relación que hay entre la ciencia moderna, la modernidad como tal, la educación y cómo con eso podemos entender a la educación como hoy es? Es decir, chicos y chicas, vamos apenas calentando. Estamos por la Edad Media, vea, sean conscientes de que hemos visto en dos videos, hemos visto prácticamente, no sé, 2000 años de historia. Estoy resumiendo muchísimo, ¿verdad? Ustedes van a leer un poco más al respecto, pero estamos calentando, estamos entrando como al centro de... bueno, esto es básicamente lo que yo quería compartirles sobre la educación de la Edad Media.